Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Bueno, eh, ahorita mientras estábamos en el tema estamos en la administración en la última canción, había algo muy bonito que reiteraba la canción, era que quiero conocer a Jesús. Y la canción repetía eso muchas veces, ¿cierto? Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Y muchos de nosotros hemos escuchado de Jesús, ¿cierto? Lo hemos escuchado en la iglesia o lo hemos leído en la Biblia, pero conocer a Jesús no es solamente escuchar de Él en la Biblia o leerlo en la Biblia o escucharlo en la iglesia. No es tan simple como creemos, ¿cierto? Tampoco quiero decir que sea algo imposible. Eh, para conocer a Jesús necesitamos la acción del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque podemos alcanzar un conocimiento de Dios, un conocimiento de Jesús solamente en el intelecto, solo intelectual, ¿cierto? Un conocimiento de Jesús intelectual, pero no un conocimiento de Jesús que quiere ser revelado a cada uno de nosotros. Y ese conocimiento no es intelectual, sino que viene del Espíritu y es dado al Espíritu de los hombres. Es la forma, ¿cierto?, como actúa el Espíritu. Entonces, Él va a actuar de esa manera en cada momento que nosotros, de manera así en el intelecto, ¿cierto?, y en nuestras emociones, deseemos permitir que la palabra de Dios empiece a obrar en nuestras vidas y empiece a darle cabida. Empezamos a darle cabida. La forma como Dios tiene maneras muy particulares de relacionarse con cada persona, porque cada uno tiene una construcción mental, cada uno tiene una estructura muy diferente a la del otro. Podemos habitar con nuestras esposas o nuestros esposos por años, ¿cierto? Terminamos aprendiendo cosas de ellos, pero nunca vamos a ser iguales el uno al otro. Tenemos construcciones mentales, maneras de aprender diferentes, maneras de ver la vida distintas, ¿cierto? Y esa es la forma como Dios va a actuar de manera particular en cada persona. Hoy el mensaje que el Señor quiere que aprendamos es un texto en específico. Es Mateo 5:5 que dice, yo voy a ir leyendo los pasajes, si quieren los van apuntando para que ustedes los vayan leyendo para que podamos abarcar. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bueno, vamos a estudiar un poco de lo que significa ser manso en los términos bíblicos. La mansedumbre es un sinónimo de humildad. Una de las palabras que estaba utilizando la canción tenía que ver con la humildad. Pero nosotros tenemos un mal concepto de la humildad. Nosotros creemos que la humildad es más un temperamento, ¿cierto? Que esa persona es humilde porque es una persona apacible, tranquila, no es una persona sanguínea ni reactiva. Y nosotros creemos, asociamos eso a ese temperamento, pero no es así. Entonces quería partir de lo que la definición de humildad, de lo que dice el diccionario. El diccionario dice que es una virtud humana a quien ha desarrollado conciencia de sus limitaciones y debilidades, y que es un valor opuesto a la soberbia. O sea, es una persona que se hace consciente de cuáles son sus falencias y en base a esa conciencia actúa, ¿cierto? O sea, es un valor opuesto a la soberbia. Dice eso el diccionario. Vamos a entender qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a ese mismo término, pero la Biblia habla de mansedumbre, ¿cierto? Es un sinónimo. Y miren lo bonito. La Biblia dice que es un buen entendimiento sobre quién es Dios y quién soy yo. Cuando
yo sé quién es Dios y sé quién soy yo puedo entender qué significa ser una persona humilde o quién es una persona mansa. Y lo que dice, cuando pensamos quién es Dios, nosotros tenemos muchos pensamientos de Dios, pero pensemos de que Dios es algo tan grande y tan inimaginable para nosotros, pero sí podemos tener desde lo que dice la Biblia de que Dios es un ser inmensamente grande, inmensamente poderoso, es puro, ¿cierto? Es lleno de amor y lleno de misericordia, y otro que podemos decir es eterno. Mientras que si hablamos de nosotros, entonces yo puedo decir que yo soy un ser finito, mi existencia es limitada, ¿cierto? No soy puro, no soy misericordioso. Entonces, cuando yo me doy cuenta quién es Dios y quién soy yo, empiezo a entender ese significado de lo que es la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre significa, en virtud de conocer quién es Dios, la mansedumbre quiere decir es la capacidad que el creyente desarrolla de sujetarse a lo que Dios quiere. O sea, cuando una persona decide caminar en el deseo de Dios, ¿no? O sea, es la capacidad que tiene una persona de caminar en el deseo de Dios o en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere en el creyente. Entonces, mire, para mí, por ejemplo, por mi profesión, a mí me tienen que decir las cosas muy claras para yo poder entender. Entonces, si a mí me dicen, usted tiene que construir esta estructura, entonces yo saco todos los elementos, lo que son los materiales, la mano de obra, lo que son los equipos que voy a utilizar y los transportes que requiero, y entonces hago algo muy práctico, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen caminar en la voluntad de Dios, yo necesito saber eso qué es. Yo necesito saber qué es caminar en la voluntad de Dios, o si no, no lo puedo entender para poder comprender este concepto de mansedumbre. Eso es lo que vamos a hablar un poquito de eso, Hernando. Entonces, miren, es uno de los términos que tiene la Biblia en 1 Corintios, en el versículo, como un fruto del Espíritu. O sea, no es una capacidad desarrollada por el hombre o por el creyente, es algo que proviene de Dios y es puesto en el hombre, la mansedumbre. O sea, esa capacidad en la que el creyente desea caminar en la voluntad de Dios proviene directamente de él mismo, proviene de él, ¿cierto? Entonces, es uno de los frutos del Espíritu. Ser manso no significa ser débil. Nosotros hacemos esa asociación. Creemos que una persona mansa es una persona de carácter débil. O sea, una persona que no tiene el temple, ¿cierto?, para tomar decisiones. Mire, entonces sabemos que entonces ser manso es esa capacidad de hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:22-23 dice, los frutos del Espíritu, los voy a mencionar. Dice Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. O sea, dice, la mansedumbre o la humildad es algo que el Espíritu otorga al creyente. O sea que si yo necesito caminar en la voluntad de Dios, yo necesito decirle a Dios que me dé esa capacidad de hacerlo. Porque ya sabemos que no es mi carácter. Ya sabemos que no es un temperamento del ser humano, sino que es algo que Dios otorga al creyente. Ahora, ¿para qué? Eso es lo que vamos a entender. ¿Para qué Dios quiere? O sea, ¿por qué vemos que Dios ensaña tanto en el que el creyente haga lo que Él quiere? ¿Cierto? ¿Por qué Dios quiere tanto eso?
¿Por qué Dios nos lleva a eso? Nosotros podemos venir y cantar las canciones y tener un momento espiritual especial, pero este ejercicio espiritual consiste en conocer a Dios, saber qué es lo que Dios desea para mí y caminar en ese deseo. Y en ese deseo Dios va a propiciar en cada uno de nosotros una cantidad de cosas que ni siquiera alcanzamos a asimilar. Vamos a entender un poquito. Mire, la mansedumbre contrarresta mi propia voluntad. Yo puedo decir a una persona, es que esa persona, sobre todo cuando vamos a los entierros de las personas, dice, y esa persona como era de buena, ¿cierto? Casi todo el mundo, todos los muertos son buenos. Pero la voluntad del ser humano es una voluntad que la Biblia dice que está caída, es mala. La Biblia dice que no hay una sola persona buena en la tierra, que todos nuestros actos son actos malos. Miren esto, nosotros somos los que lo clasificamos y decimos qué es bueno y qué es malo. Pero dice que nuestra voluntad es de la misma conciencia, lo más intrínseco del ser humano, está mal. Está mal. Entonces la mansedumbre actúa como un fruto del Espíritu que le ayuda a contener esa naturaleza del ser humano a actuar de la forma como actúa. Dice, la Biblia lo clasifica, enseguida les doy la palabra si quieren aportar algo. La Biblia lo clasifica es como las obras de la carne. Al principio yo cuando empecé a conocer las cosas de Dios, yo no entendía ese término. Y cuando me hablaban de eso, yo decía, uy, no, yo asociaba eso con algo como todo, pues como muy religioso, ¿cierto? Pero la Biblia dice cuáles son las obras de la carne, y las obras de la carne es la voluntad de una persona que decide caminar sin Dios. Punto. Esas son obras de la carne. Lo podíamos traducir de la siguiente manera. Obras de la carne simplemente es la voluntad de una persona que no tiene en cuenta la voluntad de Dios. ¿Ya? Así que no le queremos decir obras de la carne. Cuando las obras, dice, la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Estas son, nos va a decir cómo un ser humano actúa cuando no decide caminar en la voluntad de Dios. Usted me va a decir, yo quiero que usted piense y sea franco con usted mismo y usted diga, si no ha caminado en esto o si no camina en esto. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, una. Y uno dice, bueno, adulterio. Adulterio es tener una persona diferente a su esposa o a su esposo, ¿cierto? Pero cuando le preguntaron a Jesús, Jesús lo llevó a otra escala, porque eso era del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús dijo, adulterio no es solamente eso, sino yo mirar a otra persona y desearla. Adulterio, punto. Y ya adulteró en su mente. Entonces dice, esa es una obra de la carne, o es una obra como el ser humano sin Dios actúa. O sea, somos ¿qué? Adúlteros. ¿Por qué? Por naturaleza. Y sigue diciendo, fornicación, que es una situación similar, inmundicia, que significa es impureza, ¿cierto? Pensamientos impuros. Laxivia es cuando yo me deleito viendo, ¿cierto? Las cosas que no debo ver. Eso se llama laxivia. Entonces caminamos en eso. ¿En qué más caminamos? Caminamos, vamos a cosas más sencillas, que son las que normalmente caminamos. Pleitos. Una persona que camina en su propia voluntad normalmente tiene que pleitos. Y no solamente pleitos, sino que es celosa. Y también con ira, reacciona con ira. También viven contiendas y divisiones. Herejías. Ahora, ¿qué es una herejía? Es manipular la palabra de Dios en beneficio de uno.
Es decir, la palabra de Dios, no acepto la palabra de Dios como tal lo dice, sino que la distorsiono simplemente para mi propio beneficio. Dice otras más: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Entonces la mansedumbre, que dice que es la capacidad por el Espíritu para yo hacer la voluntad de Dios, pero la Biblia dice que la manifiesta son las obras de la carne o las obras que los seres humanos hacemos, y ya sabemos cuáles son. La mansedumbre actúa en beneficio del creyente conteniendo esto. Conteniendo su propia voluntad caída, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sucede esto? Mire lo que dice la Biblia. Gálatas 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces le dice que los que han alcanzado el conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer la voluntad de Dios a través de Jesús, dice que logran crucificar, o sea, quitarle todo el poder que ese deseo humano descontroladamente siempre tenemos. Eso es lo que hace, dice. Ahora, la Biblia dice que es un fruto espiritual. Esta mansedumbre viene como un fruto, y como un fruto se tiene que desarrollar. Ahora, comparémosla con una planta, ¿cierto? Una planta. Usted la siembra, ella crece, se desarrolla y finalmente da fruto. O sea, es un proceso en el conocimiento que voy teniendo de Dios. O sea, a medida que yo voy creciendo en conocerlo a Él, en someter mi voluntad a la voluntad de Él, la Biblia dice que yo voy creciendo, me voy desarrollando y voy produciendo frutos. O sea, ocurre como un proceso. Hay algunos ejemplos de mansedumbre en la palabra de Dios. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso que habitó en la tierra en ese momento en el que él vivió. Lo leemos en Números 12:3. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. O sea, cuando dice que era muy manso, dice que él tenía una capacidad extraordinaria de obedecerle a Dios. Eso es lo que significa. Moisés es una persona totalmente sometida a la voluntad de Dios. Moisés era uno. Y miren, nos vamos un poquito más reciente, el apóstol Pablo dice, él tenía una actitud transformada, totalmente mansa. Porque dice 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y con espíritu de mansedumbre? Entonces el apóstol Pablo decía que él iba a ir a la iglesia a corregir, pero que su corrección no tenía que ver con reprimir, sino que su corrección tenía que ver con lo que Dios ya había hecho en él, en la voluntad él caminaba, y de esa manera iba a corregir en amor. Mire, Pablo menciona que la ley es innecesaria para una persona mansa. La ley actuaba en el Antiguo Testamento como una contención de los delitos del hombre. O sea, de que el hombre se extralimitara en su actuar. Y Pablo lo menciona diciendo que en 1 Corintios 4:21 dice: mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. O sea, no se requiere que la ley actúe en contra de una persona que está totalmente sujeta a la voluntad de Dios. Y la ley en aquel entonces estaba hecha para todos aquellos que violentaban, que transgredían la voluntad de Dios. Entonces ellos vivían en unas consecuencias por hacer eso. Pero habla de que una persona
con esta cualidad, con este fruto del Espíritu, no necesita que la ley lo contenga de nada porque es una persona que está totalmente sujeta a la voluntad de Dios. Jesús, miren de Jesús, Pablo habla de él. Y Pablo dice, vea, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Esa está en 2 Corintios 10:1 si la quieren leer. O sea que lo que está diciendo Pablo era que Cristo era tan manso que Cristo lo único que hacía era la voluntad de su Padre. No más, él no actuaba sino en eso. Como el Padre le dijera que actuaba, él actuaba. Por eso Cristo era una persona mencionada en la palabra de Dios como mansa. Como mansa. Ahora, cuando un cristiano es transformado en su voluntad, testifica a otro de Cristo y debe ser muy notable su mansedumbre o sujeción a Dios. O sea, lo que dice la Escritura es que cuando voy a una persona a hablarle de Cristo, tiene que ser totalmente notorio en mí mi sujeción a Él. Se tiene que notar. No puede ser que una persona va a testificar de Cristo cuando una persona totalmente soberbia y opuesta a la voluntad de Dios. Entonces, si va a testificar de Dios, tiene que notarse en esa persona esa característica del Espíritu, que es la mansedumbre. Entonces, podemos tener un conocimiento de Dios, sí, intelectual, conocer a Dios intelectualmente, pero si el Señor no es revelado en nuestros corazones, es imposible actuar con mansedumbre. Ahora, valores espirituales que trae consigo la mansedumbre. Miren pues, ¿qué valores trae? Es una manera de cómo es un indicador de cómo es la manera que debo presentar mi fe. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 3:15, la parte B dice así: estad siempre preparados para presentar defensa con para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que lo que está diciendo la Escritura, que la única forma como un creyente debe presentar a Cristo es una persona totalmente sujeta a esa voluntad. Y que yo debo presentar a Jesús de esa manera. Es decir, que su carácter esté transformando mi carácter, que su pensamiento esté transformando mi pensamiento y que eso sea notable porque el Espíritu lo produce. Entonces puedo conocer a Dios aquí en el intelecto, aquí en mi mente, tengo y me conozco la Biblia de pasta a pasta. Pero si no hay una transformación del hombre dada por el Espíritu, solamente tiene a Dios aquí en el intelecto, pero no es algo que provenga del Espíritu, que esté transformado en él y que simplemente su actuar revele la voluntad de Dios en su vida. Eso es muy diferente. Ahora, es un indicador de cómo se ejerce corrección a un creyente. La Biblia dice, miren, Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, lo que está diciendo la Escritura es que si yo estoy dirigiendo, enseñando a una persona, soy su líder o soy su pastor, ¿cierto? A esa persona yo tengo que tener esa cualidad del Espíritu para corregir a esa persona. O sea, en mí tiene que actuar la voluntad de Dios para yo tener la coherencia de decirle a una persona cómo tiene que actuar si ha cometido un error. Entonces, si a la iglesia viene una pareja que tiene problemas matrimoniales, ¿cierto? Y digamos que como las personas que digamos que dirigen el grupo de parejas y ayudan a esas personas, solamente puedo llevar el testimonio de Cristo
a esa pareja si efectivamente esa mansedumbre del Señor está sobre la pareja quien está enseñando a esa. O sea, que Dios esté actuando en su voluntad en esa persona para poder presentar y testificar del Señor. Entonces, por eso hay tantas dificultades a la hora de encontrar líderes idóneos que ayuden en el ministerio y ayuden en la obra del Señor. Porque sí habemos muchos que queremos ir a la iglesia y que queremos estar, pero puede que habemos muy pocos o muchos, perdón, ¿cierto? Que sí queremos estar, pero que no queremos estar sujetos a la voluntad de Dios. Porque las obras que son de la carne son en las que me deleito, en las que vivo, en las que camino. Soy iracundo, tengo pensamientos maliciosos, ¿cierto? Cometo adulterio con frecuencia, vivo todas esas cosas. Ahora, es un indicador de paciencia. La Biblia dice, mire, con respecto a eso, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a otros en amor. Esa dice Efesios 4:2. Y Tito 3:2 dice, mansedumbre para con todos los hombres. La paciencia o la mansedumbre para la convivencia entre los creyentes. Incluso es necesario para que haya una convivencia. Porque si yo estoy sujeto a la voluntad de Dios y camino en su voluntad, ¿cierto? Y mis compañeros creyentes están sujetos a Dios y caminan en su voluntad, va a haber convivencia porque todos estamos caminando, ¿qué? En la voluntad de Dios. Pero es muy difícil para usted y para mí, ¿cierto? Habitar con una persona que camina fuera de la voluntad de Dios y así venga a la iglesia. Entonces para nosotros es muy difícil, ¿cierto? Aceptar muchas de esas conductas. Muchas de esas conductas cuando vivimos tratando, ¿cierto? Por lo menos tratando de vivir estos principios. La mansedumbre es un indicador de quién o qué es prioritario en un creyente. Primera de Timoteo 6 del 10 al 11 dice, porque raíz a todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La mansedumbre hace que esa persona que está tan sujeta a la voluntad de Dios no va a desviarse de hacer la voluntad de Dios simplemente por el amor al dinero o cambiar a Dios por dinero o vivir en función del dinero. O sea, es que la mansedumbre es un atributo de parte del Espíritu que nos contiene, que es una herramienta dada al creyente para hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, pero la tenemos que pedírsela al Señor y que Él nos la otorgue. Ahora, miren, esta me gusta. La mansedumbre es un polvo a tierra a la naturaleza caída del hombre. Santiago 1:21 dice así, por lo cual desechando toda inmundicia, inmundicia es igual a impureza, y abundancia de malicia. Y miren muchachos, ¿sabe qué es la malicia? La malicia aquí es un deseo de hacer mal a alguien o actuar mal contra alguien. La malicia es el deseo de actuar mal contra los demás. Dice, desechando en toda malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, la forma como nosotros actuamos sin deteriorar, sin dañar a los demás, este atributo de parte de Dios nos va a ayudar en cuanto a eso.
a no dañar, ni a deteriorar, ni a transgredir o ir en detrimento de las otras personas. Entonces, la mansedumbre contrarresta la malicia, que es un deseo de hacer el mal a los demás. La mansedumbre es un indicador de sabiduría. Voy a terminar aquí. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. O sea, dice, la mansedumbre demuestra qué tan sabia es una persona. Es una persona que se ha dado cuenta quién es Dios, pero se ha dado cuenta quién es Él. Se ha dado cuenta que Dios es poderoso, bueno y santo y eterno, mientras que yo soy limitado, pecador, malicioso y con todo lo otro. Pero que Él, de su amor, me otorga esa capacidad de poder contener esa naturaleza. Porque dice que en Cristo hemos crucificado esas pasiones. Ahora al final, somos hijos de quien nos parezcamos. Y yo voy a terminar con esto, y puede que sea muy fuerte, pero Jesús lo dijo. A usted le dicen, vea, es igualito a su papá. Mírelo a él y es igualito al papá. Tiene el mismo mal genio, camina igual, tiene los mismos resabios, todo lo que usted quiera. Así lo decimos. O mírela a ella, igualita a la mamá, ¿cierto? O vea igualita a la hermana, todo lo que sea. En Jesús pasa lo siguiente. Los apóstoles, los fariseos tuvieron un momento con Jesús y ellos increparon a Jesús tanto que Jesús le dijo lo siguiente. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿O pues? Cuando Jesús se encontró con Pedro después que resucitó, le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Después, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y entonces con cada uno le decía a Pedro, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿cierto? O sea, amar a Dios significa hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Jesús les dijo, si ustedes me amaran, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente, ¿cierto? Me amaríais a mí, les decía Jesús. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Él les explicó. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les dijo Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No podían entender ellos que escuchar lo que Jesús les estaba diciendo era aceptar lo que Jesús les estaba hablando del Padre, de hacer la voluntad. Y esto termina así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. Punto. Nosotros somos hijos de quien más nos parezcamos. Si somos iracundos, si somos rebeldes, mezquinos, idólatras, si somos blasfemos, si somos todo lo que nos decía esto, adúlteros, fornicarios, todo esto, y en eso vivimos, nosotros nos parecemos a quien de quien somos hijos. Así. Pero una persona que vive en la voluntad de Dios, vive en los frutos del Espíritu. Hay paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Lo que dice la Biblia, contra tales cosas no hay que contenerlas con ley. No necesita la ley porque Dios ha operado en el corazón de esa persona. Entonces una palabra muy dura cuando le dije, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque sus obras queréis hacer. ¿A quién nos parecemos? Cada uno de nosotros medite en su corazón y piénselo. ¿A quién se parece?
Y si, mire, si cada uno de nosotros haciendo esa tarea de reflexión, podemos decir que no nos parecemos a Dios, no nos parecemos a Jesús, el Señor solamente necesita que usted le diga que usted no se parece y que usted le diga que se quiere parecer a Él, que quiere despojarse de todo eso y que quiere invitar que el Espíritu de Dios coloque esos dones en usted, esos frutos, para usted poder caminar en su voluntad. Yo lo voy a invitar a que hagamos lo siguiente mientras Germán nos pone ahí como un piano ahí de fondo o algo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y vamos a hacer esta oración de manera personal. Muchos hoy se han encontrado con la muerte, sobre todo hoy estamos viendo unas guerras que se están manifestando terribles, Señor. Hoy mostraban varios cristianos cantando en el metro de esta ciudad, la capital de Ucrania, Señor, ante el temor de la muerte, Señor, y se habla de muchas otras cosas, Señor, y cantaban a Dios y le buscaban. Señor, no sé si nosotros necesitamos pasar por momentos tan tensos y tan difíciles para entender que necesitamos caminar en tu voluntad. Sabemos que en nosotros está el deseo, pero en nosotros no está el quererlo hacer. Está el deseo, pero no el quererlo hacer. Pero el Espíritu de Dios que está en este lugar, si usted le invoca, porque Dios no es solamente una frase del intelecto, no es un conocimiento solamente aquí en mi mente. Si usted cree que aquí está el Espíritu, no significa que sea solo un pensamiento, sino que el Espíritu está aquí y como usted cree, Él va a interactuar con usted. El Espíritu de Dios te va a llevar hacia Jesús. El Espíritu, como decía la canción, te va a llevar a conocerle más que entender solamente esta palabra de la mansedumbre. El Espíritu de Dios te va a seducir para que tú conozcas de Jesús. Y esta palabra que se habla en este lugar y que está en todo este espacio, es tomada en este momento por el Espíritu, porque el Espíritu hoy está trayendo convencimiento a tu vida y está convenciendo tu corazón. Señor, queremos levantar nuestros corazones, Señor, delante de ti, reconociendo que necesitamos que tu Espíritu sea vertido en este instante sobre mi vida. Dígaselo usted: Espíritu de Dios, yo necesito de ti. Yo necesito que traigas esa revelación de Jesús a mi corazón y que estos frutos que son necesarios en mi vida, porque he vivido en ser una persona reactiva y he vivido en ser una persona maliciosa, codiciosa. He aprendido a vivir, o he vivido así, Señor, de la forma, Señor, como dice tu palabra, Señor, en ira, en divisiones, en contiendas, en malicias, en chismes, en pleitos, en fornicación, en adulterio, en todas estas cosas, Señor, cualquiera que ellas sean. Y de esa manera he aprendido a vivir, Señor. Pero tú hoy me estás diciendo, Señor, que tú vas a colocar en mi corazón la mansedumbre para adorarte, para buscarte, para caminar como tú quieres que camine. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo primeramente, si lo estoy diciendo, es porque más lo necesito. No porque anuncie esta palabra significa de que
ya está completo en mi vida. Señor, necesito tanto esto, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, coloque su mano en el corazón y haga esta oración conmigo en este instante. Y hágalo con fe. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu a mi espíritu y convénceme por la acción poderosa de tu Espíritu Santo de que tú eres el Señor y que necesito ser transformado a tu voluntad. Hoy en este día te pido que me enseñes a vivir en tu voluntad. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que seas mi único y suficiente Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro de la vida y que yo no sea borrado de allí. En el nombre de Jesús, démosle un aplauso al Señor.